Que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Y hemos venido a recibir de tu palabra, Señor. Hemos venido a escuchar tu palabra que transforma, tu palabra que nos cambia, Señor. Tu palabra que nos hace creer y confiar más en ti, Señor. Venimos buscando esa palabra, Señor, que nos transforma, que nos hace crecer espiritualmente, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Hoy pudimos ver un nuevo día y hemos venido, Señor, aquí a adorarte, a alabarte, a darte las gracias, Señor. Yo te pido, Padre, esta noche que tú me uses como un instrumento, que sean tus palabras las que salgan de mi boca, Señor, que no sea yo el que hable, sino tú a través de mí. Gracias te damos, Padre. Y te agradezco por todas las familias aquí representadas, por todos los que están aquí, Señor, hambrientos de tu palabra, porque sabemos, Señor, que tu palabra es lo único que nos puede transformar, es lo único que nos puede cambiar, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, y todos decimos un fuerte amén. ¿Por qué no se saludan unos a otros antes de tomar su lugar? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias por permitirnos estar aquí esta noche. Gracias a ustedes por elegir venir aquí a esta casa de perdón y amistad. Les damos muchas gracias. Y saludamos igualmente a los que se conectan por internet. Gracias por conectarse como cada domingo a las 6:30. Gracias por estar aquí. Y le voy a pedir a los jóvenes que se sienten lo más cerca posible. Quiero verlos aquí. Quiero ver que están aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. ¿Estamos listos para aprender? Quiero saludar en especial a mi hermano Leo, que hacía un par de años que no lo veía. Gloria a Dios por el hermano Leo. Vamos a aprender. Hoy en la tarde pude compartir la palabra con ustedes y espero que pues los que no hayan venido en la tarde se pueden llevar el CD más adelante o verlo por internet, pero vamos a continuar con el tema que vinimos viendo esta tarde. Si algunos de ustedes recordarán, hemos estado viendo acerca de la transformación que hace el encuentro que tiene uno con el Señor Jesús, o en este caso, con el Evangelio, con la palabra del Señor Jesús, ahora que Él no está físicamente entre nosotros. Pero ese cambio que transforma nuestra vida, ese cambio que tenemos cuando tenemos ese encuentro con el Señor Jesús, los dijimos esta tarde, lleva a un punto en nuestras vidas en el cual debemos de depender de la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestra transformación a través del encuentro con el Señor Jesús tiene, si se puede decir de alguna manera, una consecuencia que es de que debemos de depender de la palabra del Señor para que nuestra fe o nuestra confianza en Él empiece a incrementar. ¿Por qué es importante nuestra fe o nuestra confianza en el Señor? Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra que la fe es lo que vence al mundo. Entonces es por eso que esta tarde yo quisiera compartir con ustedes lo importante que es que crezcamos en nuestra fe. ¿De quién es responsabilidad de que nuestra fe crezca? De nosotros mismos. Nosotros mismos decidimos qué alimentamos más. Nuestras dudas, nuestra duda o nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. El Señor dice que que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Pero es nuestra responsabilidad como hijos de Él de que estemos pendientes en escuchar la palabra para que de esa manera nuestra fe o nuestra confianza en el Señor crezca. ¿Qué es fe? Podemos usar, la palabra confianza cuando hablamos de fe. Por eso digo que fe y confianza es lo mismo. La confianza que debemos de tener en lo que dice la palabra del Señor. Romanos 10:17, por favor, en la traducción en lenguaje actual. Entonces estamos viendo que es importante que confiemos en Dios. Es importante que tengamos la fe
que agrada al Señor. Dice Romanos 10:17, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Pastor Arturo, ¿qué es lo que debo de escuchar para que mi fe crezca? Lo que ustedes deben de escuchar, hermanos, es la palabra de Dios. No lo que el pastor les venga a contar, no las historias que yo tenga que contarles. Lo que hace que su fe crezca es la palabra de Dios. Digan conmigo, lo que hace que mi fe crezca es la palabra de Dios. Entonces es responsabilidad de ustedes que su fe crezca. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero es la responsabilidad de ustedes que esa fe crezca. En la tarde estuvimos discutiendo, si se puede decir, cómo se decía la palabra influenciar, o qué es lo que tiene más influencia, es lo que al final dijimos que de esa manera se decía mejor. Depende de ustedes qué es lo que tiene más, o qué es lo que, vuéltame otra vez, qué es lo que más influye en sus vidas. Para que vean que esa parte no la tenía en mis notas. ¿Qué es lo que más influye en nuestras vidas? ¿Qué es lo que más escuchas? Es lo que más influye en tu vida. De broma les dije en la tarde que estamos vendiendo CDs de Pastor Ana, de Pastor Ernesto, del doctor Edesio, que es palabra de Dios, enseñanzas para que ustedes se puedan llevar y que dejen de estar escuchando. Y muchos me preguntaron en la tarde, Pastor Arturo, ¿usted cómo sabe? Bueno, dejen de estar escuchando al Piolín y a Erasmo y la, ¿cómo se llama? Y la Chocolata. ¿Cocholata? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nuestra responsabilidad es saber qué es lo que más influye en nosotros. Las circunstancias que tenemos o que pasamos o la palabra de Dios. Podemos estar en una circunstancia que nos muestre algo totalmente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Pero depende en lo que esté yo cimentado o esté parado o yo sepa la palabra de Dios, que me va a llevar a decir esto que estoy viendo ahorita, esto que me están diciendo ahorita, esta información que me están dando ahorita, que va en contra de la palabra, que va en contra de la palabra de Dios, no es cierto. Pero por eso es importante que nos llenemos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al estar en una circunstancia, si estamos llenos de la palabra de Dios, si hemos dejado que la palabra de Dios haya puesto nuestra fe en un nivel que nada lo puede mover, cualquier circunstancia en la que estemos no nos va a influenciar, porque tenemos la palabra de Dios. Por eso es importante cuando les digo que depende de ustedes que se alimenten de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae la fe que vence al mundo. Amén. Si ustedes se llenan de la palabra de Dios, si ustedes están constantemente escuchando la palabra de Dios, la fe o la confianza en el Señor que viene a consecuencia de escuchar la palabra de Dios, va a llegar a ustedes y va a estar de tal manera que no importa una circunstancia en la que ustedes se encuentren, si esa circunstancia está en contra de lo que dice la palabra de Dios, no va a influenciar en ustedes, porque ustedes están llenos de la palabra de Dios. ¿Sí queda claro esa parte? Ahora, es responsabilidad de nosotros, como hijos de Dios, llegar a escuchar la palabra de tal manera que lleguemos a tener esa confianza en el Señor. Yo les decía en la tarde un ejemplo de cómo yo le pregunté a mi hijo Alonso, hoy estuvo conmigo el fin de semana, y le dije, Alonso, ¿tú confías en mí? Me dijo, sí, papá. Le digo, si un día agarro y te llevo y te dejo
en una calle y te dijo, ¿sabes qué? Párate ahí, en 2 horas regreso por ti. ¿Qué harías? No, me dice, pues me quedo ahí esperando 2 horas. Sin ninguna explicación que yo te dé. Me dijo, no. ¿Por qué? Porque confío en ti. Confío en que vas a regresar por mí. Le digo, ¿y qué te hace confiar en mí? Me dice, porque te conozco. Y le digo, ¿cuánto me conoces? Me dice, pues yo creo que desde que nací te conozco. Entonces, depende de nosotros que tengamos esa confianza que nuestros hijos, los jóvenes, deben tener en sus padres. Esa confianza en el Señor, que cuando su palabra dice algo referente a alguna situación en la que estemos viviendo, al nosotros saber la palabra de Dios, al nosotros saber lo que la palabra de Dios dice referente a ese tema en especial, nuestra confianza está en el Señor, no en lo que nuestros ojos o lo que oímos de otras personas. Yo quisiera que eso quede claro, porque no es responsabilidad del Señor de que nuestra fe crezca. Él puso la palabra ahí, pero es nuestra responsabilidad estar escuchando y escuchando la palabra de Dios para que nuestra fe o nuestra confianza en Él crezca. Si tenemos Romanos 17. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Los mayores éxitos se dan cuando la sustancia llamada fe o confianza, como dice aquí, acá dice, así que las personas llegan a confiar en Dios. Los mayores éxitos se dan cuando la sustancia llamada fe o confianza la mezclo con la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Toda mi casa será salva. Esa es una palabra de parte del Señor. Mi confianza es en que esa palabra se va a cumplir. Mi confianza no es en lo que yo veo, mi confianza no es en lo que yo escucho de mis hijos. Mi confianza o mi fe está basado en la palabra del Señor. Por eso digo que cuando mezclamos nuestra fe, de la cual nosotros somos responsables, porque nuestra fe crece cuando escuchamos y escuchamos la palabra de Dios, nosotros somos responsables por nuestra fe. Cuando mezclamos nuestra fe o nuestra confianza con la palabra de Dios, vamos bien. Pero hay otra situación, sí. Está en la que conocemos la palabra de Dios, lo hemos escuchado alguna vez, pero viene una circunstancia la cual nos hace dudar de la palabra de Dios. La cual nos hace pensar, ¿será cierto esto? ¿Será cierto lo que dice la palabra de Dios? ¿Será que en mi caso no se puede dar eso? Porque por aquello y aquello. ¿Será cierto que esa palabra de parte de Dios se puede dar ya que en mi caso yo no sé nada de mi hijo hace años? Cuando la palabra de Dios dice toda tu casa será salva y tú lo crees, eso es lo que va a pasar. Pero tienes que estar no solamente haber escuchado la palabra, sino estar convencido de que eso va a pasar. Por eso digo que es importante mezclar la confianza o la fe que tenemos en el Señor con su palabra. Hay mucha gente en la calle o en el mundo que dice, yo tengo fe, Pastor Arturo. Yo tengo fe en que los Broncos van a ganar este año el Super Bowl. ¿Ok? Tienes confianza en que tu equipo va a ganar. Pero no basas tu confianza en nada bíblico. Nuestra fe, queridos hermanos, nuestra confianza en el Señor está basado en su palabra. Y Él no miente. Él no miente. Entonces, cuando tú estás en una circunstancia o una situación en la cual dudas de la palabra de Dios, el que tiene el problema eres tú, no la palabra de Dios. Es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Digan conmigo, es mi responsabilidad. Digan, es mi responsabilidad llenarme de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sin fe o sin confianza en el Señor es imposible agradar a Dios. La fe es la que vence al mundo.
qué importante es confiar en Dios, es tener fe en Dios. Tan importante que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La duda, como les estaba diciendo, se alimenta de información. ¿Qué clase de información, Pastor Arturo? Bueno, si usted va al médico y le dice que está enfermo, le van a enseñar tal vez las pruebas de las que les hayan hecho. Hay maneras en que la duda puede entrar a ustedes. Hay información que puede hacer que la duda crezca en nosotros. Pero si nuestra confianza está basada en la palabra de Dios, si nuestra fe es tan grande que no hay espacio para nada más, esa duda o esa información que nos van a dar no va a ser nada comparado con nuestra confianza en el Señor. Yo puedo decir, toda mi casa será salva, y escuchar reportes de mi hijo, no, tu hijo está aquí, tu hijo está allá, le está pasando esto, le está pasando el otro, pero mi fe, mi confianza está en la palabra de Dios que dice, toda tu casa será salva. Yo puedo descansar tranquilo, yo puedo decir, Señor, tu palabra dice esto, y en eso confío, y está. Yo quiero que hoy ustedes piensen cuando se vayan de aquí, ¿qué situación tienes tú en la cual necesitas buscar qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esa situación en particular? Buscar en las Escrituras qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. Por ejemplo, cuando a mí me dijeron, toda tu casa será salva, yo dije, ¿qué otra escritura habla acerca de eso? Estaba conversando con mi hermano Arturo. Cuando leímos acerca de Zaqueo, y el Señor Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Si ustedes recordarán, el Señor Jesús no le dijo, hoy ha llegado la salvación a Zaqueo, o hoy ha llegado la salvación a ti y a tu esposa. El Señor Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación ¿a dónde? A esta casa. ¿Por medio de quién? ¿O por qué obtuvo toda la familia de Zaqueo esa promesa? Porque Zaqueo tuvo una transformación al tener ese encuentro con el Señor Jesús. Entonces, cuando ustedes son transformados por el Señor Jesús, cuando ustedes son tocados por el Señor Jesús y su vida se transforma, ustedes pueden decir, yo ahora tengo una promesa de parte de Dios. Toda mi casa será salva. ¿En qué baso mi promesa? Donde dice la palabra de Dios que cree en el Señor y toda tu casa será salva. Donde dice la palabra que el Señor Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido salvación a tu casa. Tenía otra escritura, no me la recuerdo ahorita. ¿Se acuerda que leí 3, hermano Arturo? No me acuerdo cuál era la otra. ¿Alguien se acuerda otra escritura donde diga acerca de tu familia? Wow. ¿Se dan cuenta cuánta palabra nos falta? Ustedes deberían decirme así, Pastor Arturo, esta escritura y esta escritura y esta escritura y esta escritura y esta escritura dicen acerca de la salvación de mi casa. A eso me refiero cuando digo que, ¿qué dice Mateo 7? Sobre la arena, sobre la roca. Entonces, a eso me refiero cuando digo cuál importante es que estemos siempre escuchando la palabra de Dios. Porque cuando se nos presenta una circunstancia que se nos va a presentar, que quiera ir en contra de lo que nos dice la palabra de Dios, debemos tener las escrituras así. Y obviamente, como les digo, cada uno tiene una situación diferente. Tal vez algunos dirán, bueno, Pastor Arturo, yo no tengo hijos todavía. Ok, pero ¿qué acerca de tu salud? ¿Qué acerca de tus finanzas? ¿Qué parte de la Biblia habla de esa situación en la que tú estás? ¿Qué parte de la Biblia necesitas estar escuchando constantemente para que tu confianza en el Señor, para que tu confianza en esa área crezca de tal manera que no haya nada que la pueda mover? ¿Sí me estoy dejando entender? ¿Dónde nos quedamos? Romanos 10, 17.
La duda se alimenta de información. La fe, nuestra confianza, se alimenta de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que alimenta nuestra fe. Digan, mi fe o mi confianza en el Señor, la alimento con la palabra. El ejemplo que les di ahorita, yo me acuerdo de esas dos escrituras. Pero acá todos los que tenemos hijos que no están viniendo a la iglesia, deberíamos de por lo menos, saber 5 escrituras acerca de toda mi casa será salva. Tú y toda tu casa. Porque no es que yo diga, yo sé que Dios va a salvar mi casa. Ok, pero ¿en qué basas esa confianza? Si no basas tu confianza en una palabra del Señor, no puedes decir, yo confío en esto que el Señor promete, porque no tienes una palabra que respalde esa confianza. Había una parejita que yo amo mucho, que un día tuvo un encuentro con el obispo Saúl, y esta pareja le dijo al obispo Saúl, nosotros confiamos mucho, Señor, en que nuestro negocio va a salir adelante. Estaban hablando acerca de unos problemas que tenían en su negocio. Se reunieron con el obispo Saúl y con pastor Ana. Yo estaba ahí presente. Y esta pareja le dijo al obispo Saúl, obispo, nosotros tenemos mucha confianza en Dios de que nuestro negocio va a salir adelante. La pregunta del obispo fue, ¿en qué basan, hermanos, esa confianza que dicen tener? Esta parejita no le pudo dar al obispo ninguna escritura donde basaran esa confianza que ellos decían tener. Por eso es que cuando yo les digo a ustedes que no es solamente necesario, no es solamente decir yo confío en el Señor, yo sé que toda mi casa será salva, sino es tener las escrituras que respaldan esa confianza. Amén. Cuando usted considera más lo que le informan, lo que le dicen, y lo cual va en contra de la palabra de Dios, se está poniendo usted en un lugar muy peligroso. Porque nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener nuestra confianza, nuestra fe, solamente en la palabra de Dios. No debe haber nada que nos haga en ningún momento dudar de lo que Dios nos ha prometido. La duda nunca va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. La duda se alimenta de lo que vemos. En cambio, la fe y la confianza en el Señor se alimenta a través de la palabra de Dios. Confianza en Él no es responsabilidad del Señor. La confianza o la fe en el Señor es responsabilidad nuestra. Primera de Juan 5:4, por favor, en la traducción en lenguaje actual. ¿Por qué es importante la fe? En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Si me das un compare, por favor, porque quisiera que lo vean donde dice fe. Porque obviamente les estoy diciendo que fe y confianza es lo mismo. Pero en esta, por ejemplo, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Nuestra confianza en el Señor, nuestra fe en el Señor vence al mundo. Amén. Dios nunca responde a nuestro dolor. Muchos se van a quedar pensando, diciendo, Pastor Arturo, ¿qué está diciendo? ¿Por qué es importante nuestra confianza o nuestra fe en el Señor? Dios nunca responde a nuestro dolor, Dios nunca responde a nuestras lágrimas, Dios nunca responde a los problemas que tenemos como humanos. Dios solo responde a nuestra fe.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos de ustedes dicen, pero ¿por qué Dios no me responde cuando tengo un problema? ¿Por qué Dios no hace algo por mí cuando estoy sufriendo de esa manera? Porque Dios, mis queridos hermanos, no responde a nuestros sufrimientos, a nuestras lágrimas, a nuestras necesidades. Dios responde a la confianza que tenemos en Él, a la fe que tenemos en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la que vence al mundo. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una situación en la cual tú dices, Dios, ¿por qué no haces algo al respecto? Es porque Dios te va a decir, ¿tienes fe en esa área? Necesito ver tu fe para yo poder actuar. Necesito ver tu fe para yo poder actuar. Necesita el Señor ver nuestra fe, nuestra confianza en Él para poder actuar. ¿No me creen? Vamos a verlo en las Escrituras. Marcos 2, del 1 al 12, por favor, en Palabra de Dios para Todos. Jesús sana a un paralítico. Unos días después, Jesús regresó a Capernaum. Se escuchó el rumor de que Él estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba espacio ni en la puerta. Cuando Jesús les estaba enseñando, vinieron y le trajeron a un paralítico cargado por 4 hombres. Pero como había tanta gente, no podían acercarlo a Jesús. Así que quitaron parte del techo e hicieron un hueco por donde bajaron la camilla con el enfermo. Cuando Jesús vio, ¿qué? ¿Me pones el 5, un compare, por favor? Al ver la fe de aquella gente, Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, bájale por favor. Viendo Jesús la fe de ellos, cuando Jesús vio la fe que tenían, al ver Jesús la fe de ellos, viendo Jesús la fe de ellos, viendo Jesús la fe de ellos, viendo Jesús la fe de ellos, cuando Jesús vio ¿qué? Entonces el Señor Jesús vio que estas personas tenían confianza en Él. No vio la necesidad del paralítico. No dice la palabra de Dios que dijo, cuando Jesús vio al paralítico cargado por 4 personas, no dice eso. ¿Qué es lo que el Señor Jesús vio? ¿En qué es en lo que Él se dio cuenta primero? La confianza que tenían en Él, la fe que tenían en Él. Al Señor Jesús no lo movió el hecho de que esta persona estaba paralítica. Al Señor Jesús no lo movió el hecho de que esta persona le estaban cargando entre 4 porque no podía caminar. Al Señor Jesús lo movió la fe de ellos. Digan conmigo, al Señor Jesús lo movió la fe de ellos. Veamos cuán importante es nuestra confianza o nuestra fe en el Señor. Nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en el Señor es la que va a producir un resultado de parte de Él para nosotros. No nuestra necesidad, no lo que nos haga falta, no lo que nos cause tristeza, no lo que nos haga llorar, no lo que nos mantenga despierto todas las noches. Eso no lo conmueve al Señor. Al Señor lo conmueve nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él no se conmueve por nuestros llantos, por nuestras lágrimas, por nuestro sufrimiento, porque nos hace falta algo o porque alguien en nuestra casa. No. Al Señor lo conmueve o lo mueve a actuar por nosotros. ¿Qué? A ver todos. ¿Qué conmueve o qué mueve al Señor a actuar por nosotros? La fe o la confianza que tenemos en Él. Al ver Jesús la fe de ellos,
le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. A ver, ¿por qué no le dijo: estás sanado, o párate y camina? Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Si me regresas a la escritura, por favor. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Entre la multitud estaban sentados unos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué se atreve este hombre a hablar así? Es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús supo inmediatamente lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué están pensando así? Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga al paralítico: tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo: levántate, recoge tu camilla y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a casa. El Señor Jesús no solamente lo sanó, sino que lo salvó. Le dijo: eres sano y eres salvo. Necesitamos entender esta noche que no importa la situación que tengamos, no importa cuántas horas no podamos dormir, no importa cuánto lloremos, no importa cuánto suframos, lo único que conmueve al Señor para actuar con nosotros es nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. Y la única manera en que podemos obtener esa confianza en el Señor, esa fe en el Señor, es escuchando y escuchando y escuchando su palabra. No hay otra manera. Según las Escrituras, la única manera en que podemos obtener la fe necesaria para agradar a Dios es escuchando la palabra de Dios. Amén. Veamos otro caso. Mateo 15, del 21 al 28, por favor, en la versión Dios habla hoy. ¿Sí están aprendiendo? Mateo 15, 21 dice así: la fe de una mujer no judía. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mi hija. ¿Cuántos de nosotros decimos: Señor, ten compasión de mí? ¿Mueve eso al Señor? Sigamos leyendo. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. ¿El sufrimiento conmueve al Señor? Piensen un poquito en eso. El decirle al Señor: ten compasión de mí, ¿conmovió al Señor? El decirle al Señor que mi hija sufre mucho, ¿conmovió al Señor? Número 23. Jesús no le contestó nada. Oiga, es para que el Señor Jesús diga: pobre tu hija, deja de sufrir, tráemela, no sé, algo. Jesús no le contestó nada. Por eso cuando yo les digo que piensen, no es que el Señor sea malo, que cuando ustedes estén sufriendo digan: el Señor, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué no respondes a mis...? No es eso. El Señor es muy bueno. Pero el Señor ya te dijo
qué es lo que tú necesitas hacer para que Él se mueva en tu vida. Tienes que confiar en Él. Y no es difícil confiar en Él. Él te dice cómo hacerlo. Escucha mi palabra. La vas a escuchar tanto que vas a llegar a confiar en mí. Y de esa manera me vas a agradar. Y de esa manera yo voy a actuar en tu vida. Es nuestra responsabilidad que nuestra fe o nuestra confianza en el Señor crezca. No es responsabilidad de Él, es nuestra responsabilidad que nuestra confianza en el Señor crezca por lo que oímos y oímos y oímos su palabra. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a Él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Dígame si no era para que la señora se dé media vuelta y diga: mejor me voy. Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Hasta ahí uno puede decir: ¿por qué no se conmueve el Señor Jesús? ¿No ve que la mujer está sufriendo? ¿No ve que tiene una hija que está atormentada por demonios? Pero ustedes no pueden decir eso porque ustedes ya saben que la única manera de agradar a Dios es a través de nuestra confianza en Él, de la fe que tengamos. Y como le dije en la tarde, no es solamente decir: sí, yo tengo mucha fe, sino es estar 100% seguros de que confiamos en la área que ustedes necesiten confiar en el Señor. Pastor Arturo, ¿cómo me doy cuenta que confío? Por lo que dices, por lo que hablas. Si tú dices: la palabra de Dios dice que soy sano, pero ay, me duele acá atrás, pues ya echaste a la borda lo que dices que tienes fe. Si tú dices: toda mi casa será salva, pero mi hijo anda por ahí, no sé si el Señor realmente lo podrá salvar, pues ya echaste a la borda lo que estás diciendo. Por lo que dices, te puedes dar cuenta en qué está tu confianza. ¿Te dejas influenciar por lo que ves, por lo que oyes, los reportes malos? ¿O te dejas influenciar por la palabra de Dios? Si te dejas influenciar por la palabra de Dios, lo que vas a decir es la palabra de Dios. Si te dejas influenciar por la palabra de Dios, lo que vas a decir cuando tengas una circunstancia es lo que dice la palabra de Dios referente a esa circunstancia. Pastor Arturo, me dicen que mi hijo anda por ahí en el lingo, así dice Pastor Ana, ¿no? Pero Pastor Arturo, yo sé lo que dice la palabra de Dios. Mi casa será salva. Esa es mi confianza que tengo. Y no importa lo que la gente me diga, no importa lo que la gente me comente acerca de mi hijo, yo tengo una palabra que dice que toda mi casa será salva. Yo le preguntaría: entonces, ¿no puedes dormir en las noches? ¿Sufres? ¿Lloras? No, Pastor Arturo, yo duermo de lo más bien. Porque mi confianza está en el Señor. ¿Cómo sé que tu confianza está en el Señor? Por la manera en que hablas. Si tú dices: Pastor Arturo, yo sé que Dios va a proveer, pero ya estamos a 20 y tantos y mi cuenta del banco está casi vacía y tengo que pagar la renta y no sé cómo voy a hacer, tu confianza no está en el Señor. Ve, pídele a tu jefe un par de horas extras para que hagas overtime. Cuando tu confianza en el Señor esté realmente en el Señor, tú vas a decir: Él va a proveer. Mide tus palabras. Mide lo que dices. De esa manera tú puedes medir la confianza o la fe que tienes en el Señor.
cada uno de nosotros sabe qué medida de fe tenemos. Y obviamente yo quisiera que ustedes entiendan que puede haber áreas en las que tengamos mucha más fe que en otras. Y eso está bien. Nada más que tienes que saber en qué áreas tu confianza en el Señor no está al mismo nivel y leer, escuchar mensajes en esa área para que tu fe incremente. Amén. ¿Dónde estamos? Mateo 15:24. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero miren esto. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Ahora, no era para que el Señor Jesús ahí ya diga ya, sí, ¿sabes qué? Vamos, te voy a ayudar. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Después de que ella dice: mi hija sufre, yo sufro, me pongo de rodillas. Todas esas muestras, a veces nosotros las hemos hecho. Padre, ayúdame conmigo, por favor, me pongo de rodillas. Ay, mira cómo sufro. No levante la mano porque yo sí lo he hecho. Padre, ayúdame, por favor, mira cómo sufro, no puedo dormir. Pero eso no conmueve al Señor Jesús. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Y miren la respuesta del Señor Jesús. Jesús le contestó: no está bien quitarles el pan a los hijos y dársela a los perros. Ay, le dijo perro a la mujer. Ahí está. Pero dígame si no es para que en ese momento ustedes digan: Señor Jesús, ¿por qué eres así? Pero tenemos la palabra que dice que la única manera de agradar a Dios es ¿cómo? Con la fe. No se queden callados, díganlo, confiando en Él. Porque al decirlo ustedes se van a dar cuenta que no importa cuánto lloren, cuánto sufran, cuánto se arrodillen, eso no conmueve al Señor. Su confianza en Él, su fe en Él, lo que creen de Él, eso conmueve al Señor. Es importante que ustedes se vayan con eso esta noche. No importa cuánto sufran, cuánto lloren, cuánto lagrimeen, no importa. Eso no conmueve a Dios. Es bien simple. Lo que conmueve a Dios es la fe que ustedes tienen en su palabra. ¿Cómo sé, Pastor Arturo, que tengo fe en una palabra? ¿Qué es lo que dices respecto a esa palabra? ¿O qué es lo que dices respecto a esa situación en la que puedes usar la palabra de Dios? No, señores, que yo veo a mis hijos que ya los doy por perdidos. Ok, así pasará. Pero si tú dices: no importa lo que yo vea, toda mi casa será salva, eso va a ocurrir. Pero ¿qué es lo que tú dices? Por favor, entiendan, ¿qué es lo que tú dices? No es responsabilidad de Dios que tu fe crezca. Es tu responsabilidad estar oyendo y oyendo la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios, lo que hablas va a cambiar. Y al cambiar lo que hablas, va a demostrar que tu confianza está en el Señor. Jesús le contestó: no está bien quitarles el pan a los hijos y dársela a los perros. Pero miren la respuesta de esta mujer. Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Díganme ustedes si esa mujer no demostró ahí la confianza que ella tenía en que el Señor Jesús podía hacer algo por ella. Entonces le dijo Jesús: mujer, ¿qué? ¡Qué grande es tu fe! Mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. ¿Cuántos de ustedes quisieran que se hicieran cosas como ustedes quieren que se hagan,
Pero en vez de pedírselas al Señor con confianza y con fe, se las pedimos con lágrimas, llantos y diciendo: Señor, sufro mucho, haz esto por mí. La mujer sufría, la mujer se arrodilló a pedir algo al Señor, pero su confianza en Él, la confianza que ella demostró que tenía en que Él podía hacer lo que nadie más podía hacer, dio que el Señor Jesús respondiera de esa manera. Entonces le dijo Jesús: mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. ¿Qué quieres que el Señor Jesús, que Dios hagan por ti? ¿Qué quieres que la palabra del Señor haga en tu vida? Pastor Arturo, yo quiero que haga esto, basado en esta palabra. ¿Ok? ¿Crees en esa palabra? ¿Eso es lo que tú dices cuando ves la circunstancia en la cual estás? Y si no, está bien. Tu fe va a incrementar. Solamente necesitas estar escuchando la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad, digan, es mi responsabilidad que mi fe crezca. No puedo decir yo tengo fe o yo tengo confianza en esto, pero no decir lo que la palabra de Dios dice al respecto. Entiéndame, no es suficiente con que ustedes digan: Pastor Arturo, yo ya escuché por ahí una frase donde dice que toda mi casa será salva, y ya, me agarro de eso y ahora digo que toda mi casa será salva. Platicándoles en la tarde, muchas veces nosotros decimos cosas sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, pero a veces se nos salen cosas que no deberíamos decir. Yo estuve en Vallarta hace una semana y les comentaba eso en la tarde, y obviamente yo no lo dije con ninguna intención, no lo dije de una mala intención, pero recibí una llamada en la cual me decían que había un problema con mi carro y que había que pagar unas cosas y qué sé yo. Yo lo tomé como una distracción en ese momento. Obviamente estaba yo en un viaje pastoral, estaba haciendo cosas ahí en Vallarta importantes. Lo tomé como una distracción. Pero hubieron dos maneras en las cuales yo pude haber reaccionado a ese problema. Obviamente reaccioné de la peor manera, que fue, después de hablar por teléfono con la persona que me llamó, colgar, y estaba con Pastor Saúl ahí. Perdón, no creo que ni colgué. Le dije a esta persona: ¿sabes qué? Estando aquí no hay nada que yo pueda hacer. Estando aquí no hay nada que yo pueda hacer. Pastor Saúl me dijo: hermano, ¿sí pensó en lo que dijo? Yo le dije: sí, señor, pues desde aquí no hay nada que pueda hacer. Estoy en Vallarta, México, ellos están en Denver, pues, ¿qué hago? Pastor Saúl me dijo: hermano, nos podríamos poner de acuerdo. La palabra de Dios dice que si dos se ponen de acuerdo en algo y lo piden al Señor, eso va a suceder. Usted se pudo haber puesto de acuerdo conmigo. Ya no, porque usted ya dijo que no se puede hacer nada. O sea, ya decretó una palabra. Pero usted se pudo haber puesto de acuerdo conmigo y decir: vamos a ponernos de acuerdo en que esto se va a solucionar. Llegando a Denver todo va a estar solucionado. Se pudieron hacer otras cosas. Lo que quiero que entiendan con esto es lo siguiente: muchas veces decimos cosas que realmente no queremos decir o que pensamos que no afecta nuestra confianza en el Señor. Pastor Arturo, toda mi casa será salva. Nada más que a veces mi hijo lo veo, pues no, lo invito a venir y no viene. Realmente no estoy diciendo nada malo, es lo que uno piensa, pero sí estás diciendo algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice: toda tu casa será salva, y punto. Cuando tú le aumentas algo a eso y dices: bueno, sí, pero, ya. Ahí me demuestras tú que tu confianza en el Señor no está realmente al nivel de creer lo que la palabra de Dios dice. Y en la Escritura hay un ejemplo muy claro, que donde no hay fe o no hay confianza en el Señor,
Simplemente el Señor no puede hacer nada. ¿Cómo así, Pastor Arturo? ¿Cómo que Dios o cómo que el Señor Jesús no pudo hacer nada? Sí. Eso nos demuestra que no es responsabilidad de Él hacer algo si nuestra confianza en Él no está en un nivel en la que Él puede trabajar. Nuestra confianza en el Señor o nuestra fe en el Señor debe estar en un nivel en la que Él diga, ¿sabes qué? Yo puedo trabajar en esa situación porque tu confianza en mí me lo permite. Mi confianza en el Señor, mi fe en el Señor, permite que Él pueda trabajar en la situación en la que yo estoy. ¿No me creen? Vamos a Marcos 6, del 1 al 6, en la traducción en lenguaje actual, por favor. Hay situaciones en las cuales el Señor Jesús o Dios no pueden hacer absolutamente nada por ti. Yo sé que ustedes ahorita están como que en shock. ¿Cómo así, Pastor Arturo? Yo sé que Dios siempre va a hacer algo por mí. Ya vimos que lo que lo mueve a Él es tu fe, tu confianza en Él. No solamente conocer la palabra, sino realmente confiar en lo que la palabra dice. No solamente decir yo conozco esa palabra, no, es confiar, tener la certeza que lo que la palabra de Dios dice, eso va a pasar. Y Pastor Arturo, ¿cómo sé que sí creo? Por lo que dices, por lo que sale de tu boca, por lo que dices constantemente. Analicen ustedes esta semana, agarren un cuadernito, un papel, y cada vez que digan algo, apúntenlo. Y cuando lleguen a su casa, analícenlo. A ver, ¿esto que dije va en contra de la palabra de Dios o va en línea con lo que dice la palabra de Dios? Una tarea bien sencilla. Tengo una entrevista nueva para un trabajo, Pastor Arturo. Estoy muy emocionado, pero no sé si me lo van a dar porque hay gente más calificada que yo. Pero yo sé que el Señor todo lo puede. Gloria a Dios. A veces decimos las cosas sin pensar que lo que decimos es muy importante. Lo que declaramos es muy importante. Lo que decimos demuestra qué tanta confianza tenemos en el Señor. Entonces, agarren un papel esa semana o un cuadernito y apunten todo lo que dicen. Y después leanlo y dice, a ver, ¿esto que dije? Ya. Fue totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice. Miren este ejemplo de por qué es importante que tengamos esa confianza en el Señor. Marcos 6:1 dice, Jesús de Nazaret. De ahí Jesús se fue a Nazaret, que era su propio pueblo, y sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon, se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tanto conocimiento? ¿De dónde saca el poder para hacer milagros que hace? Para hacer los milagros que hace, perdón. Número 3. ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo, al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Y poniendo las manos sobre enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos. Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro. A ver un ratito. Es el Señor Jesús. Es el que caminaba y la gente salía a la calle y con la sombra o con tocar su manto quedaban sanos. Pero ¿cuál es la diferencia entre esa gente que sus familiares los sacaban y los ponían afuera de la puerta y cuando el Señor Jesús pasaba, con el simple hecho de tocarle el manto, quedaban sanos? Porque ellos creían, ellos tenían la confianza en que eso iba a pasar. Ellos tenían esa fe que era necesaria para que eso pasara, igual que lo que pasó con la mujer del flujo de sangre. Ella decía, si toco su manto,
quedaré sana. Ella tenía la confianza, la fe para saber que si hacía algo iba a haber un resultado. Estamos hablando del Señor Jesús que, como les vuelvo a repetir, Él pasaba por un lugar, la gente salía, lo tocaba y quedaba sana. Porque esa gente creía. No era simplemente porque el Señor Jesús y Él, no, esa gente creía. Porque si fuera nada más de que el Señor Jesús pasaba y lo tocaba, pues obviamente hubiera pasado lo mismo en este pueblo. Pero acá dice, y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro. Pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en Él. Váyanse con esto esta noche. Lo importante que es tener fe o confianza en lo que dice la palabra de Dios. Sin la fe o la confianza en lo que dice la palabra de Dios, no podemos obtener resultados. Al Señor no lo conmueve nuestro llanto, nuestro sufrimiento, nuestra necesidad. Al Señor lo conmueve nuestra fe, nuestra confianza, la confianza que tenemos a Él, la confianza que viene a nosotros a través del estar oyendo y oyendo su palabra. Hoy váyanse a sus casas pensando en esto. ¿En qué área mi confianza o mi fe en el Señor es tan poca que Él no puede hacer nada al respecto? Porque yo, no Él, yo no confío en Él. No tengo la confianza necesaria para que el Señor pueda moverse en esa área. Ese es un trabajo que ustedes van a tener que hacer. Yo no sé cada uno de ustedes qué problema tengan o qué situación estén. Cada uno sabe en qué situación está y en qué necesita hacer crecer su fe. Amén. Un aplauso al Señor. ¿Aprendieron algo? Y obviamente el hecho de que ustedes están aquí ya implica bastante de que ustedes están buscando esa palabra, de que ustedes están hambrientos por crecer en su fe. Es por eso que ustedes están aquí esta noche. Una manera de demostrar al Señor que nuestra fe o nuestra confianza en Él, en el área financiera, es en Él, de que nosotros confiamos en Él, es que cuando venimos a su presencia no venimos con las manos vacías. Cuando venimos a su presencia siempre traemos algo hermoso para Él. Cuando venimos a la casa del Señor siempre traemos algo hermoso para el Señor. Es por eso que esta noche yo quisiera que los sugieres nos ayuden a repartir los sobres, por favor. Y vamos a sembrar, vamos a diezmar, vamos a dar algo hermoso al Señor. Porque de esa manera le demostramos a Él que nuestra fe o nuestra confianza no está en nuestro cheque, no está en nuestra quincena, no está en nuestra cuenta de banco. Nuestra fe o nuestra confianza en el Señor está basado en lo que dice su palabra. Y su palabra dice que si nosotros traemos los diezmos y las ofrendas a su casa, Él abrirá y derramará abundantemente sobre nosotros. Basados en esa palabra, nosotros hoy venimos con una ofrenda al Señor. Amén. Me dan un sobre, por favor. Levantamos nuestros sobres. Vamos a orar al Señor por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Cierren sus ojos, por favor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por permitirnos esta noche traerte algo hermoso, Señor. Algo significativo. Sabemos, Señor, que nuestra confianza, nuestra fe está en ti. Nosotros no dependemos de nuestro cheque, de nuestros pagos, de nuestros ahorros, de nuestras cuentas. Dependemos de ti, Señor. Y porque nuestra confianza, nuestra fe está en ti, es por eso, Señor, que ahora traemos algo para ti, algo hermoso, Señor. Es por eso, Señor, que hoy no venimos a tu presencia con las manos vacías. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén.
¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor? Y antes que se vaya, Itzel se va mañana, ya no puede despedirse porque tiene que contar la ofrenda, pero no se vayan sin despedirse, ¿no? Se va nomás por unas semanas, así que no la hagan de muy larga la despedida, va y viene. Pero despídanse de ella, si quieren bendecirla con algo, ella se va a Vallarta y regresa pronto. Así es. Para terminar, ya que hemos estado hablando acerca de estar escuchando y escuchando la palabra de Dios, tenemos unas grandes ofertas en CDs. Tenemos CDs de Pastorana, Clama a Dios, Disfruta la vida, Gózate 2, Perdón, Amor y Servicio, Egoísmo, No serás defraudado, El remedio para la tristeza, Amar y Perdonar. ¿Quieren escuchar algo en su carro? Llévense palabra. No tienen para pagar ahorita, pagan mañana, pero llévense. Tenemos las enseñanzas de Pastor Ernesto acerca de el hablar en lenguas, que me dijeron que estuvo muy, muy bien. Nuestra posición en Cristo es otra enseñanza de parte de él. Tenemos Pastor Ernesto, Autoridad y Dominio 1 y 2. Y tenemos el seminario que dio el doctor Edesio, que es uno de los traductores de la Biblia. Pues no sé qué más decirles. No. Si prefieren escuchar a Chente y a Piolín, pues adelante. Pero de que hay palabra, para que escuchen, hay palabra. Amén. Y ahora, antes que despedirnos, por favor, si Cristian pudiera pasar para orar por él, por su cumpleaños. Mañana cumple 16, 17, hermano. 16. ¿Por qué no se ponen de pie todos y vamos a poner nuestras manos al frente? Vamos a orar por este muchacho. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por un año más de vida. Tú, Señor, lo estás guiando y orientando en tus caminos, Señor. Tu palabra lo está transformando. Tu palabra lo está cambiando, Señor. Él empezará a tener esa confianza, esa fe en ti que tanto se necesita, Señor, para poder vivir nuestro diario vivir. Nosotros te damos gracias, Padre, porque tú le das un año más de vida. Tú le das un año más de vida para poder compartir con su familia, con su madre, con su esposa. Padre, te damos tantas gracias por tenerlo como parte de nuestra familia, Señor. Gracias, porque ningún policía, ninguna ambulancia conocerán su dirección, Señor. Él es sano, Él es libre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Y usted bendiga. Ustedes ya saben, tienen CDs hasta por gusto. Hermana Erika, fielos, por favor, y si quieren pagarlo en partes, está bien. Vamos a inclinar nuestro rostro para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra fue clara. Yo te doy gracias, Señor, porque mis hermanos hoy se van con una mentalidad diferente, con un entendimiento, Señor, de que la confianza que debemos de tener en ti es muy importante, de que es nuestra responsabilidad, Señor, hacer que esa fe incremente, de que la única manera en que podemos incrementar nuestra fe o nuestra confianza en ti, Señor, es por el estar escuchando tu palabra. Padre, yo te pido que tú los hagas recordar cada vez que quieran escuchar algo diferente o cada vez que quieran escuchar un mal reporte, que se agarren de tu palabra, que se pongan a escuchar tu palabra. Recuérdales tus palabras, Señor, que eso es lo que hace que nuestra fe o nuestra confianza en ti crezca, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén.